Pero saber mirar no es suficiente, también hay que saber escuchar. Y hay varias situaciones que se pueden presentar en este proceso que te pueden destruir completamente todo lo que estás haciendo. Y tiene que ver con el manejo del ego versus el impulso. ¿Qué ocurre cuando una persona presenta mucho ego? El ego es algo bueno, es algo natural, todos lo tenemos. Lo que hay es que gestionarlo y administrarlo. Porque si no lo haces, recuerda que el ego viene prácticamente, digamos, nutrido por el miedo. El miedo también es natural. El miedo es un proceso que se da en el cerebro y que se activa cuando tu ser, tu persona, percibe un peligro, una amenaza. Entonces fíjate si es importante, ¿ok? Que nosotros podamos sentir miedos, podamos sentir temor, porque eso inmediatamente nos coloca en una actitud de defensa, ¿ok? Prevenida contra esa amenaza que estamos percibiendo del entorno. El problema es que si permanentemente tú estás en ese estado de defensa, te agotas. Y no solo te agotas, sino que hay un mecanismo que se da en el cerebro cuando tú activas ese protocolo de defensa, vamos a llamarlo así, que es que tu capacidad cognitiva y de selección es como si se disminuyera. Entonces no vas a tener la misma, digamos, creatividad, ni vas a tener la misma cantidad de soluciones disponibles a la mano, sino alguna de ellas, porque así actúa el mecanismo de defensa del cerebro. Entonces es muy importante que cuando nosotros estemos estableciendo este cambio de enfoque y estemos trabajando en desarrollar este dominio personal, al saber mirar, al saber escuchar, ¿ok? También estemos atentos a cómo nosotros estamos interpretando el entorno. Porque muy fácilmente cuando una persona viene y vas a hablar con este individuo, si tú estás en mecanismo de defensa permanentemente, ¿ok? Porque la gente es mala, porque la gente es falsa, porque todos tienen un interés. Sí, es verdad, en los actores de este proceso podemos distinguir dos: el jugador y el que es jugado. El jugador es el que viene con una intención y el que es jugado es el que se presenta con absoluta confianza, a veces de más. Entonces eso es lo que tenemos que prevenir, porque efectivamente cuando una persona viene a hablar contigo, si tú estás con esos mecanismos de alerta tan activados, todo va a ser una ofensa para ti. Cualquier silencio que la persona haga te va a parecer que a lo mejor no te está prestando atención. Todo puede ser una falta de respeto. Y no, o sea, no necesariamente es así. Eres tú quien lo está interpretando de esa manera. Entonces vas a responder, pero no vas a responder proactivamente, vas a responder reactivamente. Es decir, con una emoción. Como cuando vas en el carro y alguien de pronto se te cruza y te sentiste en peligro, gritaste, dijiste una grosería, insultaste al otro y resulta ser que a lo mejor el otro efectivamente se metió, pero era porque iba con una emergencia, algo muy grave, ¿ok? Entonces tú las razones no las conoces, pero tu organismo inmediatamente reacciona. Entonces es importante que mantengamos nuestra mente clara, ¿ok? Nuestro estado de ánimo estable. El silencio es fundamental, porque el silencio para mí es una estrategia, ¿ok? Que te permite ir incorporando toda esa información del entorno para poder evitar el impulso de reaccionar. Todo impulso te va a destruir la estrategia que tú estés planificando en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el impulso no es pensado, y al no ser pensado es inconsciente, ¿ok? Y corres un gran riesgo entonces de que esa reacción no medida, no controlada, te destroce el proceso completo. Entonces, permítanme ir revisando para no perderme. Dentro del dominio interior, revisa el ego, revisa si está siendo muy impulsivo continuamente. Por supuesto, también es importante controlar el terreno. Y aquí también estamos hablando de Sun Tzu. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si quien domina el entorno, domina su destino, dicen ellos. Aquí les voy a dejar unos pensamientos que saqué del video que estuve revisando, que me pareció maravilloso, para que vayan a verlo.
Y hay varias frases, ¿ok? Que te pueden servir y déjalas por allí para que las reflexiones, ¿ok? Te las voy a pasar, te las voy a ir colocando. Entonces, conocer el terreno es importante, pero no sin antes, como ya les decía, cómo vas tú a encontrarte en a conocer ese entorno y a conocer ese contexto. Tú puedes ir como un guerrero, pero ¿cómo va el guerrero? El guerrero va armado, ¿ok? Ya eso, de alguna manera, pone al otro en aviso. Ellos dicen, no atiendas el contexto y no te acerques al contexto como un guerrero, sino como un jardinero. Es decir, ¿qué hace un jardinero? Lo primero que hace, por lo menos en mi mente, es que el jardinero llega, disfruta del paisaje, ama el paisaje, ¿ok? Ama todos los elementos del paisaje, imagínate qué profundo esto. Además de eso, observa con atención, sabe mirar, puede incluso prevenir porque ve el clima y dice, probablemente va a llover, o sea, se anticipa el tiempo. Analiza, observa las hojas, las flores, si hace falta más agua, ¿ok? Acércate como un jardinero, observa con detalle, pero también con amor, ojo con eso, ¿ok? Entonces no te acercas como un guerrero porque la gente inmediatamente también va a activar su mecanismo de defensa. En otro video les comentaré cómo producir ese nivel de confianza, que no es hipocresía, que no es falsedad, ¿ok? Hay personas que sí lo hacen con gran hipocresía, es verdad, pero eso siempre se cae. O sea, para mí lo importante es ser auténtico y desde tu autenticidad, que tú seas lo mismo aquí, a través de esta pantalla inclusive, a lo que eres cuando la gente te encuentra en la calle, ¿ok? Ese nivel de autenticidad genera confianza, pero vamos a dedicarle eso a otro video, ¿ok? Para no extendernos. Entonces, ¿qué otra cosa podemos nosotros revisar? Ellos te dicen, ¿cómo prevenir entonces que se generen problemas? Porque tú estás, estás probablemente interpretando las cosas de manera incorrecta, ¿ok? Lo primero también es manejar el tiempo. Las personas que no te manejan el tiempo y que van muy apresuradas continuamente, tienden también a ser más impulsivas. Entonces volvemos a caer en lo mismo. Ego, impulso, reacción, respuesta. Entonces, haz del tiempo tu aliado y vamos rebobinando. Primero, saber mirar. Segundo, escuchar. Tercero, analizar. Cuarto, maneja el tiempo como un aliado. De hecho, planifica, ¿ok? Las reuniones. Eso es muy importante para mí. Luego vamos entonces a trabajar lo que viene siendo lo que ellos llaman protocolo de las 3 capas, ¿ok? Yo lo anoté aquí. Datos, interpretaciones e intenciones. Los datos que son, lo real, son los hechos, ¿ok? Tal y como sucedieron o tal y como están sucediendo. Si tú quieres que ese saber mirar tenga éxito, tú tienes que ir directamente a los hechos. ¿Cuál es el error de los seres humanos? Que comenzamos a creer lo que nos dicen sin verificación y toda información debe ser verificada. Entonces, si lo vamos a llevar al terreno gerencial, primero, ver la realidad actual con creciente precisión, ¿ok? Sin adornos. Segundo, escucha todas las campanas, todos los datos que tengas disponibles, analiza y busca información más profunda. Luego, revísate tú y cómo estás interpretando las cosas, porque no necesariamente la narrativa que tú te estás diciendo a ti misma es la narrativa correcta. Probablemente no es así. Si los datos no son correctos, tu narrativa tampoco lo va a hacer, ¿ok? Y otra cosa que debemos revisar son las intenciones, es decir, con qué intención vienen estas personas, con qué intención te proponen ese proyecto, con qué intención te facilitan esa data, con qué intención y con qué narrativa te están acercando esa información. Porque no siempre las personas van a venir con la mejor intención. Para ellos sí, pero para ti no. Entonces primero revisa los datos, los hechos, sé lo más objetivo posible en este sentido y siempre como que escucha varias campanas, ¿ok? Nosotros en consultoría lo vemos como diagnósticos, ¿ok? Donde revisamos variables externas e internas, exógenas, endógenas, y cómo estas variables influyen entre sí. Así lo hacemos los consultores. Y cuáles cuáles influyen sobre otras, ¿ok? En todo el contexto. Entonces, no solo es tu dominio interior y todas esas estrategias internas para saber mirar, para
saber escuchar, para saber cuándo guardar silencio, para saber cómo acercarte al otro y de qué posición, sino que también es importante entonces reconocer tu propia narrativa, que te estás diciendo, pero también la narrativa del otro. Los grandes problemas empresariales y personales vienen por información que no era la correcta, ¿ok? Y las personas a veces toman decisiones, oye, que pueden afectar y dañar a otros sin haber tomado la previsión de preguntarse si lo que estaban diciendo era lo correcto. Entonces ahí también hay que trabajar una narrativa interna, porque yo como gerente estoy escuchando chismes, por ejemplo, porque una cosa son chismes y otra cosa es información sabiamente administrada, ¿ok? El chisme viene con mala intención. La información sabiamente administrada es la que todo gerente debe manejar, ¿ok? Para poder desarticular y prevenir problemas. Entonces, estos autores que hablan de las tres capas, donde me quedé, protocolo de las tres capas, tenemos los datos, las interpretaciones y las intenciones. Uy, me molestó eso. Las tres cosas. Y bueno, no me quiero extender mucho, pero no quiero dejar de hablar de lo que tiene que ver con la transición. Todo esto que viene de Maquiavelo, que viene de Sun Tzu, que se incorpora Peter Senge, se incorpora Stephen Covey, se incorpora Donnelly Kunz en libros gerenciales. Es decir, esta vasta extensión de bibliografía que ustedes pueden encontrar, yo se las voy a dejar aquí para que revisen alguna de ellas, nos lleva a ver a la persona gerente que está tomando decisiones también en su capacidad de influir, ¿ok? Es decir, en su liderazgo. Para trabajar el liderazgo, las empresas esto lo requieren en grado sumo, porque el líder también trabaja con la construcción de cultura corporativa. ¿Cómo lo hace? Desde lo personal a lo social. Hay un modelo bien bonito que yo encontré. Aquí le voy a dejar el autor, lo publicó en YouTube en el 2020 y se llama el modelo de eficiencia de la gestión. El centro energético del líder, o el líder como centro energético. Aquí se los voy a colocar, ¿ok? ¿Y qué nos refiere él? Que precisamente cuando tú te estás formando como líder, cuando ya tú has aprendido saber mirar, has aprendido a escuchar, has aprendido a comenzar con el fin en mente, has aprendido a comprender para ser entendido, en fin, todas estas técnicas que hoy día nosotros manejamos, se da el proceso de desarrollo de lo personal a lo social con cada individuo de la organización, y eso te construye cultura. Entonces, fíjense lo importante del rol del líder en la organización. Y aparte de eso, vas de los hechos concretos a los hechos abstractos, donde vas a incorporar filosofías y conocimiento multidisciplinario para poder seguir siendo persona resolutiva, creativa, innovadora. Lo más importante que a mí me parece de todo esto es cuando podemos seguir desarrollando la capacidad del autoconocimiento. Para mí la más grande estrategia de todo lo que estos autores dicen y han versado en todo el tiempo es conocerte tú. Esa es la primera estrategia que tú tienes que seguir. Conocerte tú, saber por qué piensas como quien piensas, cuáles son tus creencias, cuáles de estas creencias son limitantes. Porque recuerda que nada se hace en la vida si no es también en el vínculo con el otro. Y en el vínculo con el otro es donde se van a dar esos problemas. Que tú te sientas ofendido, que te sientas irrespetado, que tengas miedo no trabajado, que tengas inseguridades. Y todo eso te va a llevar o te va a conducir a cometer errores. Pero si tú los trabajas, si trabajas tus sombras desde un principio, entonces vas a tener una estrategia cada vez más adecuada para el logro de tus objetivos. Y no que te pase como le pasa a algunas personas que llevan una tremenda idea, un excelente proyecto, está muy bien formulado y resulta ser que alguien que es más chistoso, más gracioso, que se le mete más, que manipula emocionalmente a las personas, pues es el que gana el proyecto. Y lo cual por supuesto no es favorable para nadie. No es que no solo no sea favorable para ti, es que cada vez que alguien logra dañar el proyecto de otra persona, tumbar un proceso laboral hermoso, ahí están perdiendo todos. Es lo que no se suele no ver, ¿ok? Porque la gente no lo nota, porque la gente no tiene ese nivel de conciencia tan despierto
en ese tipo de cosas y situaciones, porque las consecuencias de sus actos no la ven de manera inmediata. Si yo paso por acá y me golpeo, la consecuencia es inmediata porque hay dolor. Entonces yo inmediatamente tomo conciencia y digo, debo caminar más despacio porque me puedo golpear, ¿ok? Pero es cuando esas consecuencias no son inmediatas, tú sigues haciendo lo mismo, destruyendo proyectos, por celos, por envidia, por rabia, por intereses económicos, y eso le pasa a una familia, eso le ocurre a una empresa, eso le ocurre a un país, y cuando tú vienes a ver, el resultado de eso es la destrucción total, ¿ok? Total, porque no hay algo que avise en ese nivel de inconsciencia, que te avise, oye, esta va a ser la consecuencia, detente. Entonces de eso nos habla Maquiavelo cuando habla de saber mirar, ver esas consecuencias que se están dando y que se pueden dar más adelante. Y por eso es que hay personas que van con su paraguas protegiéndose de la lluvia, ¿okay? Que tuvieron la previsión de llevar el paraguas, y otro está en tremendo palo de agua porque sencillamente no lo advirtieron. Entonces, si tú quieres vencer sin pelear, como decía Sun Tzu, evalúa el terreno. Dice por allí, quien conoce el contexto, quien conoce el entorno, domina su destino. Ya veremos si eso es verdad, vamos a seguirlo trabajando, ¿ok? Yo pienso que sí. Pero yo creo que más que el entorno es conocerte tú, ¿ok? Conocerte tú, revisa tus miedos, nadie te va a estar juzgando porque en definitiva eso no es problema de nadie más que de ti mismo. Si a ti te gusta mantenerte en posición de víctima, manejando ese ego de manera equivocada, bueno, el único que va a sufrir las consecuencias principalmente eres tú. Y por supuesto tu equipo de trabajo, ¿no? O tu familia si lo llevamos al ámbito personal. Pero como yo estoy aquí para gestionar, ayudarlos a ustedes y a todos a tener éxito, ¿ok? Porque a mí me produce mucho placer poder ayudar a la gente y ver a la gente creciendo y ver a la gente logrando sus metas. A mí eso me produce un gran placer. Es hasta egoísta de mi parte, ¿verdad? Pero qué rico, qué egoísmo tan rico. Entonces, presten atención a sus comportamientos. Antes de avanzar un poquito más, a veces es bueno retroceder. Revisémonos. Este es un proceso que no acaba nunca. Yo tengo 30 años trabajando en todo esto, más de 30 años trabajando en todo esto. Esto es un proceso que no acaba nunca. Yo apenas comencé a meditar hace 3 años, por ejemplo, y la meditación a mí me va de maravilla. De verdad que me ha permitido ver desde otra perspectiva muchas situaciones. Bueno, creo que lo vamos a ir dejando hasta aquí porque el tema es bastante largo. Ahí les voy a dejar la frase para que la revisen. Tengo un taller de metanoia, un cambio de enfoque para febrero. Los que estén interesados en tomarlo presencialmente va a ser en Caracas, y los que